Hablar sobre temas judiciales y penales, es necesario hablar sobre la energía y los carburantes, porque estamos ante una crisis visible en las colas que hay en los grifos y en el alza, nueva alza del precio de la gasolina y el diésel. Hemos invitado por eso a una persona con experiencia en este sector, puesto que se ha desempeñado como director general de hidrocarburos durante 2 años en un ministerio conocido por la volatilidad de sus funcionarios. Señor Eric García, explíquenos por favor qué está pasando y por qué hemos llegado a esta situación de desabastecimiento de gasolina. Luego nos hablaremos sobre temas más políticos, como los que han llevado a la salida del presidente de Petroperú, Humberto Campodónico. Bueno, ante todo, muy buenos días. Buenos días. Mabel, Fernando. El tema de desabastecimiento es básicamente un problema logístico de Petroperú, que tiene más o menos el 40% del mercado, que no ha podido comprar combustible, ya lo han explicado la misma empresa, por restricciones de línea de crédito, que ha obligado al Estado a hacer un aporte de capital para su capital de trabajo. Ya salió un comunicado el día de ayer que hay buques a la espera que se les pague y pueda descargar, y hay 3 buques que están viniendo. Estimo que va a comenzar a normalizarse no menos de 10 a 20 días ya la comercialización completa en todo el país. Pero, ¿por qué hemos llegado a esto? Porque Petroperú perdió la línea de crédito. ¿Pero por qué? Por la baja calificación, por la decisión no adecuada del directorio anterior sobre la auditoría, la poca transparencia. Pero el problema de fondo, y respondiendo, Mabel, a tu pregunta, es porque escogemos a veces funcionarios que no son del sector y no toman las decisiones correctas, ¿no? La gente que no está capacitada para asumir estos retos, y ¿de quién es responsabilidad en todo caso? ¿Quiénes de alguna manera usurparon esos puestos? Porque si yo no estoy capacitada para asumir un puesto tan importante, no lo acepto, porque eso es engañar a la gente, ¿no? Engañar a todo el país. ¿Quiénes son responsables? Bueno, el que escoge el directorio es básicamente el Ministerio, la Junta de Accionistas, ¿no? La Junta de Accionistas de Petroperú está conformada por representantes del MEF y el MINEN, la preside el ministro de Energía y Minas, con el viceministro de Hidrocarburos y la secretaria general, cosa que también debería ser más la Dirección General de Hidrocarburos, pero son los que definen, ¿no? Y el directorio anterior se escogió en la época del ministro Merino, si no me equivoco, ¿no? Entonces, el gobierno de Castillo. Sí. Usted habla de Hugo Chávez. Bueno, esa es la última gestión, ¿no? ¿Qué es Anterior a la lo de que hizo Campodónico. él de manera tal que perdiéramos la calidad de los bonos de Petroperú por una parte, y que incluso, cosa totalmente insólita, una empresa internacional de auditoría se negara a hacer la auditoría de Petroperú, sin lo cual naturalmente no pierde su credibilidad? Es que justamente eso, o sea, yo creo que no es un tema de una persona en exclusivo. O sea, una empresa como Petroperú y como muchas en el mundo de hidrocarburos, se maneja por un directorio. O sea, el directorio en su conjunto es el que toma la decisión, el que respalda o no. Creo que un error de la anterior gestión fue que tenga doble puesto, ¿no? O sea, eres gerente y también eres parte del directorio. Por un tema de gobierno corporativo, una cosa es el directorio y la gerencia es otra persona para que le rinda cuentas al directorio. Ahí hubo un tema de roles cruzados, vamos a decirlo, ¿no? Y eso impactó un poco en la credibilidad de la empresa, lo que tú has dicho, Fernando, la transparencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo asegurarnos que eso no vuelva a pasar, ¿no? En el decreto de urgencia yo saludo, bueno, el Ministerio de Economía tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, si no la empresa no podía seguir operando, y eso sí nos afecta como país, porque el país ha asegurado muchos de esos bonos y tendría un impacto económico más grande. O sea, y no tendríamos combustible. Y no tendríamos combustible. Creo que se hizo lo correcto, pero creo que el gran reto ahora es cómo implementamos el artículo 4 que dice reorganización. O sea, y ahí habla que se tiene que contratar una consultora, pero ya Petroperú ha tenido muchas consultoras anteriormente. La última es la de McKinsey, que McKinsey es una consultora internacional de prestigio, que ya dijo qué hacer, ¿no? Y una de las cosas más importantes era líneas de negocio, separar el oleoducto no genera rentabilidad, al contrario, genera pérdida, y reducción de personal de acuerdo a las necesidades reales de la empresa. Es decir, no se necesita hacer un plan de reorganización porque ya existe, solamente se necesita
ejecutarlo. Actualizarlo. Actualizarlo y ejecutarlo. Actualizarlo, así es. ¿Y qué impide, en todo caso, que el anterior se haya ejecutado? A ver, Petroperú tiene una particularidad que mucha gente no lo dice, ¿no? En el directorio existe un representante de los trabajadores, cosa poco usual en cualquier empresa. Del sindicato. Del sindicato. Entonces, me encantaría saber qué dice el representante del sindicato por las decisiones anteriores y qué dice ahora que requiere la empresa de todos los peruanos, que ahora sí el Estado ha invertido dinero de todos nosotros. ¿Qué opina de la reestructuración? ¿No? Porque necesariamente va a haber un recorte personal. Eso ha pasado en Ecopetrol. ¿Quién se va a atrever a hacerlo? Porque Así ya es. vemos varios presidentes pasar, uno de los cuales ha escrito un libro de testimonio, que es Carlos Paredes, la tragedia de las empresas sin dueños, me parece recordar el libro, en la que él sostiene eso, que ahí lo echaron porque enfrentó la corrupción. Un ejemplo que se podría hacer en Perú, ¿no? Por ejemplo, en Ecopetrol, en EPM, que son empresas públicas colombianas que van bien, vamos a decirlo, el dimensionamiento no lo hace la empresa. El dimensionamiento lo hace un tercero. Y eso, por ejemplo, para muchos colombianos, entrar a la empresa pública es un honor. O sea, entran solo los mejores, son muy transparentes, concursos públicos, no hay el tarjetazo, no hay nada de eso, es meritocracia pura. ¿Hay meritocracia en Petroperú? En este momento, un poco complicado decirlo, ¿no? Porque tendríamos que hacer una evaluación cómo entraron todos. Yo sé que ahora último hay, pero ver en volumen, se supone que se tiene que reducir más o menos, dicen, un 30% de personal. Permítanos un instante para ir al terreno, Mabel, con nuestra compañera Joana Quispe, y ver lo que está pasando en los grifos de Petroperú, de nuestra capital. Adelante, Joana. Buenos días, directo en directo. Luego de que se anunciara la crisis en el sector hidrocarburos que afecta a grifos de Petroperú, nosotros hemos realizado un recorrido por distintas estaciones para comprobar por boca de los propios conductores cómo se encuentra el abastecimiento de combustibles. Por no decir, la mayoría señala que no ha tenido problemas para llenar sus unidades con gasolina de 95 y 97 octanos por galón, que era la mayor preocupación que se había generado. Escuchemos. ¿Ha tenido problema para abastecer en otros grifos? No, hasta ahora no. Ok, ¿cuándo fue la última vez que llenó su Ayer, vehículo? o sea, diario le he hecho 6, 7 soles. No. Y no ha tenido problema. ¿Ha encontrado, digamos, en cualquier otro grifo donde ha ido? Sí. ¿Qué usa tu vehículo? No, gasolina 95. De 95. Sí. Hoy día que estás abasteciendo tu unidad, no hay problema. No, en conseguir no, pero el precio sí ha elevado. ¿Cuánto? Bueno, hace un par de semanas estaba como 18 soles, creo. Ahora subió 20 soles. Algunos que otros no recuerdo qué marca en sí es la que no tenían de 95, pero por lo general sí tienen. ¿Siempre echas en Petroperú? ¿Te vas a cualquier otra? Por lo general nada más en Petroperú, como vivo acá al frente. Bien, si bien los conductores de vehículos reportan que no han tenido inconvenientes en abastecer sus unidades con gasolina en estos últimos días, sí han señalado que los precios de la gasolina y del petróleo, sobre todo, continúan presentando una ligera alza conforme pasan los días. En nuestro recorrido estuvimos, por ejemplo, en dos grifos de Petroperú, en el distrito limeño de La Victoria, en Javier Luna Pizarro con Girón Francia, y también en el que está ubicado en la Avenida México con el Girón Los Brillantes. Además, tuvimos que sí o sí llegar a la estación ubicada en el cruce de las avenidas 28 de Julio y Brasil, en el distrito limeño de Breña. ¿Por qué? Porque aquí los costos son menores. Allí, por ejemplo, la gasolina de 90 octanos, precio por galón, está a 18 soles con 89 céntimos, el de 95 octanos está a 20 soles con 25 céntimos y el de 97 a 21 soles con 39 céntimos. En este grifo, el precio del diésel también alcanza a los 19 soles con 59 céntimos, mientras que con el GLP ocurre lo opuesto, ya que hoy se vende a 7 soles con 35 céntimos, aproximadamente 50 céntimos menos de lo que se ofrecía la semana pasada. En directo RPP Noticias. Muchísimas gracias, Joana, por la información. En algunos grifos ya no se nota ese desabastecimiento de hace algunos días, los precios siguen ahí, pero siempre oscilantes, ¿no? Y eso precisamente es de lo que estamos hablando con el ingeniero Eric García. Cuando regresemos de la pausa, vamos a ver soluciones, porque todo este problema
problema que recae en los grifos y en la compra de combustible, pues se origina en los malos manejos que se han hecho en Petroperú. Todos los peruanos pagamos las consecuencias de la corrupción y lamentablemente de la ineptitud. Volvemos. Conversando con el ingeniero Eric García, quien ha sido durante varios años director general de hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas y que nos ha explicado por qué hemos llegado a esta crisis de desabastecimiento, y le corresponde decirnos ahora qué debemos hacer para garantizar que haya carburantes, sin lo cual nuestra economía y la vida de los ciudadanos se paraliza, y que no suban los precios más allá de lo que es razonable en un mercado libre. Ok. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos cómo implementar el decreto de urgencia. El decreto de urgencia establece la reorganización de Petroperú, ¿no? Petroperú tiene una gran participación en el mercado y tiene que ser una empresa eficiente. Ahora ya el Estado ha aportado capital a Petroperú, entonces tenemos que asegurarnos que la empresa camine. ¿Qué otra cosa tendríamos que hacer? Incrementar capacidad de almacenamiento. ¿Qué significa eso? Como seguridad energética, cada vez que hay un oleaje hay colas, ¿no? Sí. Entonces necesitamos más tanques a nivel nacional. Y sube el precio, ¿no? Y sube el precio por la especulación o porque no hay suficiente oferta, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Que no lo dicen, masificar el gas. Nosotros, la refinería Talara, para todos los televidentes, procesa 95.000 barriles. Pero el Perú al día necesita 240. O sea, de todas maneras, vamos a importar. Importamos ahorita 70% de diésel, 33% de GLP, 31% de gasolinas. Y tenemos gas natural en abundancia para más de 23 años y no lo estamos usando. Entonces, tendríamos que también masificar el gas, tendríamos que también aumentar producción de petróleo. O sea, producimos solo 40 cuando la refinería necesita 95. 40.000 barriles, sí. ¿Qué impide que masifiquemos el gas? Porque finalmente cuando asume el presidente, es que es una promesa de muchos gobiernos, pero cuando asume el presidente Castillo, recordemos que uno de los primeros, una de las primeras situaciones que protagonizó en ese momento su primer ministro, Guido Bellido, era precisamente Camisea y el gas, y la revisión de contratos y la nacionalización, porque el objetivo era masificar, y quedó en puro discurso, ¿no? Se habló mucho, ¿no? Muy controversial, pero ¿por qué no se llega a masificar el gas? ¿Por qué no se inicia, en todo caso, esta intención? Bueno, yo creo porque no se continúa con lo que se avanzó, ¿no? En la última gestión donde estuvo el viceministro Murillo, y yo fui parte de la última gestión en el ministerio, se hizo cosas que mucha gente no sabe. Por ejemplo, se amplió un programa para conectar de un punto a 3 puntos. Se hizo para el tema de conversión de carros, se hizo un programa para construcción de redes, ¿no? Puntos adicionales y un montón de programas. ¿Qué es lo que faltaba, Mabel? Ampliarlo. ¿No? Ampliarlo a todo el Perú, por eso se planteó la ley de masificación para tener más presupuesto. Pero ahí se tiene que invertir, el Estado tiene que invertir. Así es. Entonces la ley era para que el Estado pueda fondear al FICE, que el FICE era el instrumento operativo, porque tenía un esquema público-privado de articulación muy rápido. Nadie menciona, por ejemplo, que nosotros pudimos construir en 3 meses 220 kilómetros de red, gracias a una articulación entre el concesionario, Ocinermin y el Minen. No hay ninguna obra pública que la hagas en 3 meses 220 kilómetros. Eso se hizo, pero ya no se continuó. O sea, se pueden hacer cosas. Se puede. puede. La cosa es, otra vez, tener claras las cosas y sobre todo en este mundo se hace con personas. Si no tienes equipos y no tienes el objetivo, no lo vas a hacer. Pero personas preparadas. Obvio, ¿no? Por ejemplo, ahorita no tenemos, formalmente tenemos en carretura, no hay viceministro de hidrocarburos. No hay. No tenemos director general de hidrocarburos, no tenemos director de gas natural, no tenemos presidente de Perú Petro, no tenemos director de Perú Petro. Ahorita ya no tenemos presidente de Petro Perú. Entonces, es un poco complicado si las personas que están a cargo de la dirección del sector en beneficio de todos los peruanos no están. No tienen un puesto estable. Permítame, por favor, darle la palabra sobre este tema también a Pedro Gamio, quien ha sido viceministro justamente de hidrocarburos y que nos dará su punto de vista sobre este tema. Señor Gamio, buenos días. Viceministro de Energía, disculpe Fernando, ¿cómo estás? Viceministro de Energía, sí. Sí, muy bien, gracias. Explíquenos, por favor, cuál es su punto de vista sobre la crisis que nos ha llevado al desabastecimiento y el alza, una nueva vez, de los carburantes.
Bueno, primera campanada, que fue una voz de alerta, fue cuando las agencias especializadas calificaron el problema de que la deuda de Petroperú era deuda basura. Esa voz de alarma ya fue una primera señal. Después viene el préstamo de 750 millones de dólares que Petroperú pide que se reprograme porque evidentemente no podía cumplirlo en la fecha prevista en la misma norma autoritativa. Y ahora estamos llegando a que el 10 de octubre, o sea, no ayer, sino hace 2 semanas, a 15 días, la Dirección General de Hidrocarburos alertó a la alta dirección, a quienes que son los accionistas de Petroperú, porque es la ministra de Energía y Minas y el ministro de Economía y Finanzas que representan al Estado en la propiedad de la empresa, diciéndole solo tenemos 5 días de estos inventarios para abastecer el país. O sea, estamos hablando desde el 10 de octubre hasta el día 27 para reaccionar. Evidentemente se ha provocado un problema que se ha debido o podido evitar. Señor Gamio, ¿y qué se debió hacer en ese momento apenas notificadas las autoridades que usted menciona, ¿no? La ministra de Energía y Minas, el ministro de Economía. Las soluciones que ahora se están implementando, pero acompañadas a una condicionalidad. O sea, le explico. Ahora tenemos que entregarle a Petroperú 1.000 millones de dólares. Con 1.000 millones de dólares a un costo estimado por cada camión de transporte de carga, con los que están negociando ahora para que no se vayan a la huelga, se les da la cuota inicial, un crédito blando y tendría una flota nueva con gas natural transportando carga a un menor costo y mejorando la economía del país. ¿Usted sabe cuántos camiones se pueden comprar con 1.000 millones de dólares o buses de transporte de personas a nivel nacional? 1.000 kilómetros de autonomía y casi se llega a un ahorro en la vida útil de estas unidades del 50%. O sea, estamos de nuevo con los analgésicos. Son medidas temporales, pero la crisis sigue y se va profundizando. ¿Y eso quiere decir que usted teme que durante los próximos días esta crisis de desabastecimiento y de altos precios continúe? No, el desabastecimiento ya se está corrigiendo, porque ya con el dinero que se le ha pasado a Petroperú, ya a los cargueros que están cerca se les está diciendo te vamos a pagar. No se preocupen, pueden descargar el producto, porque este problema se ha suscitado porque Petroperú no tuvo capacidad de pago. Es decir, la banca no le daba los instrumentos para darle la señal al carguero, oiga, descargue el producto porque no va a haber problema con el pago. Cuando eso se bloqueó, automáticamente Petroperú dejó de abastecer y todos los camiones, hemos visto, vinieron a Pampilla y a otros proveedores. Menos mal que ahora no solo son 2, son más para ser atendidos. Entonces, en este momento tenemos que el responsable del 40% del abastecimiento país no ha salido del mercado, ha tenido que verse obligado a suspender su despacho. Y eso ha traído un trastorno que hace que hoy estemos pagando un sobreprecio. Es decir, los camiones cisterna cobran doble flete porque tienen que bajar a Lima, abastecerse y volver al norte. Si permítame, por favor, ir a una breve pausa, después de la cual quisiéramos retomar nuestra conversación con usted y oír el punto de vista también del ingeniero García, que está en nuestra cabina de RPP Televisión. Vamos a la pausa y regresamos para hablar sobre esta crisis en torno a los carburantes de nuestro país. Mañana, 38 minutos, estamos dialogando con Pedro Gamio, ex viceministro de Energías, y también con el ingeniero Eric García, quien ha sido director general de hidrocarburos del MINEM, acerca de la situación en la que nos encontramos y aparentemente para ellos, especialistas en la materia, con experiencia en el sector, el futuro, por lo menos a mediano plazo que se viene en Petroperú, no es muy positivo. Y yo quería empezar con el ingeniero García. ¿Basta con esta transferencia de dinero? ¿Basta con que haya renunciado Humberto Campodónico? ¿O qué más tendría que suceder en las próximas semanas? ¿Y cuándo es que vamos a ver que esta empresa empieza a mejorar en beneficio de los peruanos? No es suficiente solamente el decreto de urgencia. Lo que tenemos que hacer, lo que hice, implementarlo. Tenemos que reorganizar Petroperú rápido.
tenemos que asegurarnos que los directivos que entren a Petroperú sean especializados, y no solamente a Petroperú. Esa está difícil. Pero tenemos que asegurarnos, porque ya ahora sí podemos decir que todos los peruanos hemos invertido en Petroperú. Así es. Entonces ahora tenemos que exigirlo, ¿no? A nivel internacional existen muchas empresas públicas, pero todos tienen sistemas de meritocracia. Los diseños los hace un tercero, no los hace la misma empresa. Entonces yo espero que ahora que ya se ha ordenado la organización, se pueda dar. Y eso nos va a ayudar a que Petroperú sea un referente. Nosotros como país sí necesitamos una empresa pública de petróleo como lo tienen muchos países, por ejemplo Chile, Colombia, pero tienen que ser de primer nivel. Empresas eficientes, con personal capacitado, que te ayude. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer para que Petroperú se refuerce? Que Petroperú tenga lotes, ya los tiene, pero que produzcan los lotes. Tiene que buscar un operador calificado que los ayude para operar. Debería tener algo de grifos, algo al menos para tener también salida, pero eso es una segunda instancia. Primero, tenemos que reducir el personal de Petroperú, en la organización ya se habla de eso, y en los demás sectores importantes de hidrocarburos que te estoy hablando, Viceministerio, Dirección General de Hidrocarburos, Dirección de Gas Natural, Petroperú, tiene que tener personal nombrado. Veamos qué nos dice Pedro Gamio. Tenemos una pregunta de base ahí, ¿no? ¿Por qué no se ha implementado la masificación del gas? Así es. ¿Tú quieres preguntar algo preciso en relación a eso? Sí, porque, a ver, señor Gamio, si finalmente todos están de acuerdo con la masificación del gas, ¿por qué no se implementa? ¿A quién le conviene que no se implemente la masificación del gas? A ver, ¿por qué entonces desde el mes de noviembre del año pasado está en stand-by la ley que básicamente tiene un solo artículo, no debería incluir más cosas? Es la nivelación de la tarifa del gas para que en Arequipa no se pague el doble por el gas, en Chiclayo no se pague el doble por el gas, porque todos los peruanos que están en el sistema interconectado 2 años antes que llegue el gasoducto a Lima, pagamos en nuestro recibo de luz un mecanismo que sirvió para el financiamiento de esta obra tan importante, que le ha ahorrado muchísimo dinero a todos los peruanos. Ahora vamos a retribuirle a los compatriotas de todas estas ciudades la posibilidad de que gocen de un combustible más limpio y más económico. Entonces está trabado el programa de masificación del gas. Tampoco a pesar de que ya está el diseño, no se ha puesto en ¿Pero ejecución. por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Quién saca ventaja del hecho de que no procedamos a una política decisiva? Más que quién saca ventaja, es evidente que el problema del Perú es falta de capacidad de administración. Fallamos en 2 cosas, capacidad técnica y probidad. Que es lo que, sin duda, es lo que falta, y más viendo este gobierno, no solamente en Petroperú, sino en diferentes instituciones. Pero es cierto que una familia promedio puede llegar hasta pagar 200, si es que no más, soles en luz, en energía, ¿no? Hay personas que, gracias al servicio de gas, pagan muchísimo menos, entre 15 y 30 soles. No he gozado de ese beneficio. Sí, y es más, en Arequipa se tiene, por ejemplo, algo que es un aporte de los profesores y alumnos de la Universidad de San Agustín, esta revolución que son las termas solares. El efecto de la terma a gas o la cocina a gas lo tiene en Arequipa la terma solar. Es decir, hay una serie de iniciativas porque el Perú tiene que trabajar esa transición energética justa y eficiente, que es la combinación entre gas natural en transporte, hogares, la posibilidad de hacer una planta petroquímica para producir urea y evitar la vergüenza de 4 licitaciones que no pueden proveer a los agricultores peruanos de este insumo fundamental para que no falle el alimento, que hoy está encarecido y es un problema serio para no solamente este año, sino lo que va del siguiente año. Entonces es urgente ese planeamiento con personal calificado y probo. Ahora la pregunta es, ¿esas personas van a aceptar integrar el directorio de Petroperú si no les dan la garantía de un manejo autónomo, rindiendo cuenta ante el Banco Central de Reserva, el MEF, el Congreso? Si no damos garantía, las personas competentes y calificadas no van a asumir una posición donde van a terminar siendo chivos expiatorios. De acuerdo, señor Gamio. Señor García, ¿ante quién se rinde cuentas?
¿no? O sea, ¿ante quién se rinde cuentas? Por ejemplo, ¿ante quién se va a rendir cuentas de esa transferencia de 4.000 millones de soles? Bueno, el director tiene que rendirle cuentas a la Junta General de Accionistas. Pero la Junta de Accionistas es juez y parte, entonces. Son los dos ministerios, nada más, ¿no? Sí, pero es una empresa que está en bolsa, ¿no? O sea, vamos a decirlo, todo es público, sus estados financieros son públicos, por eso se evidenció que no se podía hacer la auditoría. O sea, yo creo que lo más importante que tendría que hacer la empresa para generar más credibilidad, ¿no? Es que todo este plan de reorganización, fechas, pongan un cronograma, se publique, ¿no? Y es bueno que se implemente, ¿no? La transparencia te va a ayudar en cualquier gestión. Solamente para complementar la pregunta que le hiciste a Pedro, ¿por qué no se masifica? Creo porque no se entiende el beneficio, ¿no? Pero ¿cómo que no se entiende el beneficio? No se entiende. Baja el costo del gas que las familias consumen. Porque justamente para cocinar, etcétera. Es que justamente, Fernando, ese es el problema, lo que tú acabas de mencionar, que solamente lo hemos orientado a la cocina. No, o sea, también la terma, en fin, todo lo que y la es gente, electricidad. Claro, pero la gente tiene que saber, y las autoridades también tienen que saber, uno, que el gas natural es un servicio público. O sea, es un derecho de la población que hay que darle ese servicio. Dos, que dentro de su gasto de casa tienes electricidad más tu balón. Si tú pagas 200 soles en electricidad, que tienes una terma eléctrica, y todos tus artefactos, más tu balón de 50 soles, vamos a redondear, son 250 soles que gastas como familia. Si tú te pasas al gas, no con cocina únicamente, Fernando. Con todo. Cocina, más terma y tu secadora, tu recibo de luz no llega a 100. No, es un ahorro enorme. Y entonces, para la familia, y el gas no llega ni a 50. O sea, puedes ahorrar. La familia que ya gasta 250 podría ahorrar fácilmente más de 100 soles. Pero se viene prometiendo una masificación del gas, por algo será, desde hace mucho tiempo, pero es indudable que hay obstáculos que impiden que esto se lleve a cabo. Muchas gracias, señor García. Gracias también a Pedro Gamio por aportar sobre este tema y ojalá que quede resuelto el problema, por lo menos coyuntural, de que haya gasolina a un precio razonable cuanto antes. Vamos a una pausa y después de la cual entramos al segmento final de Ampliación de Noticias.